y damos gracias a Dios por esa oportunidad. Ah, Qué bueno es verles esta mañana, qué bueno es saber que Dios está obrando alrededor de nosotros. Quisiera esta mañana continuar la serie que he empezado la semana anterior y estamos hablando acerca de cómo ser un buen mayordomo. Y hablamos la semana pasada de que nomás hay dos cosas: o somos buenos o somos malos mayordomos, o somos fieles o somos infieles. Y veíamos esta parábola de los mayordomos la semana pasada y termina la parábola diciendo que a quien mucho se le ha dado, también mucho se le demandará, mucho se le pedirá cuentas. Y eso nos debería asustar, ¿no? Nos debería poner en una situación seria con Dios. A veces como que estamos pidiendo muchas cosas a Dios y realmente los recursos que Él nos da, el deseo del corazón de Dios es que los empleemos bien. Hoy quiero examinar con ustedes uno de estos dones, uno de estos recursos que Dios nos da y con el cual somos bendecidos por Dios. Me refiero específicamente al tiempo. Me refiero específicamente a factor que Dios nos da. Se habla de un hombre que era famoso en sus tiempos, era amante de la vida, y cuando llegó a los 75 años de edad, este hombre empezó a pensar realmente en que la vida se le estaba yendo. Amaba tanto la vida que hizo todo lo posible para alargar su vida. Tomó todo lo que le dijeron que tomara, hizo todo el ejercicio que le dijeron que tenía que hacer, hizo todo y logró vivir hasta los 94 años de edad. Y cuando estaba muriendo, amaba tanto la vida que dijo lo siguiente: ojalá y pudiera salir a la calle y comprar algunos minutos de vida de todos aquellos que están mal empleando su vida. Y eso me puso a pensar en lo siguiente: a veces no nos damos cuenta cómo es que el tiempo realmente está caminando. A veces no nos damos cuenta cómo es que el tiempo realmente está avanzando en nuestras vidas. Algunos ya nos conocemos de muchos años acá, algunos no teníamos canas cuando nos conocimos, otros teníamos cabello cuando nos conocimos y por X o Y razón ahora no tenemos. Unos estaban derechitos cuando los conocí y ahora como que los veo que se están comenzando a inclinar. Algunos eran muy veloces para caminar y otros ahora están caminando medio lentón, porque el tiempo no perdona. O sea, el tiempo avanza y lo único que no podemos detener en la vida es esto, es el tiempo. Miren, Dios estableció desde el principio, y voy a regresar otra vez al Génesis donde empecé la semana pasada, pero Dios estableció esto desde el principio. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 8, verso 22, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. O sea, Dios estableció esto. Dios es el Señor de las épocas, de las temporadas, de las situaciones por las que pasamos en la vida. No siempre sembramos, a veces estamos cosechando. Pero cuando estamos sembrando, estamos esperando la cosecha. Cuando la cosecha viene, no es tiempo de sembrar, es tiempo de recoger cosecha. A veces estamos en tiempo de verano y decimos, ya quiero que llegue el invierno. Y cuando estamos en el invierno estamos diciendo, ¿por qué está haciendo tanto frío? A veces estamos de día y decimos, ya quiero que sea noche para dormir. Y llega la noche y no puedes dormir. Y lo que la Biblia prácticamente nos está diciendo aquí es, Dios es Señor de todo esto. Dios gobierna sobre todo esto. Hace unos años escuché una frase de un predicador que me marcó. Habían invitado a este predicador a una conferencia de pastores y esta frase la usó porque quería darle un regalo a quien lo había invitado. Le estaba regalando un par de relojes para él y su esposa. Y usó esta frase cuando le dio este regalo: el hombre que conoce sus tiempos no perderá sus oportunidades. Y yo me quedé con esta frase y quiero rescatarla esta mañana contigo. El hombre que conoce su tiempo no pierde sus oportunidades. Qué importante es que podamos conocer el tiempo de Dios para nuestras vidas.
Aquí hay un reloj ahorita y aquí está un cronómetro que me está marcando y yo puedo guiarme por estos dispositivos que tenemos aquí. Pero una cosa es lo que ese reloj marca, una cosa es lo que su reloj en la mano o en el celular marca y otra cosa es el tiempo por el que Dios nos va llevando. Y esta mañana yo quisiera que pudiésemos examinar esto en nuestras vidas, porque la forma, la manera como usted invierte su tiempo, como yo invierto mi tiempo, habla de qué es prioridad en mi vida. Si usted invierte mucho tiempo de su vida o de su día, por ejemplo, haciendo ejercicio, esto habla de lo prioritario que es esto para usted. Si usted pasa mucho tiempo del día trabajando, esto habla de lo prioritario que esto es para usted. Y así con cada una de las actividades. Miren, de hecho estamos llenos de frases que tienen que ver con el tiempo, ¿no? No dejes para mañana. Lo urgente no deja tiempo para a esa no se la saben para lo importante, ¿no? Lo urgente no deja tiempo para lo importante. Pero tenemos un montón de dichos que hablan de esto del tiempo, ¿no? Aún quien no es seguidor de Dios o abiertamente está siguiendo los caminos de Dios, dice, con el favor de Dios, y habla como para el día de mañana hacemos esto, ¿no? Cuando Proverbios nos dice algo interesante, no te jactes del día de mañana. No sabemos si vamos a despertar, tan sencillo como eso. Miren, tenemos muchas contrariedades en la vida. Hemos ido y vuelto a la luna, pero no hemos cruzado la calle para conocer al vecino nuevo que se ha cambiado. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no hemos sido capaces de conquistar el espacio interior. Hacemos cosas grandes, pero no mejores. Hemos hecho esfuerzos por limpiar el aire, pero no hay esfuerzos para limpiar el alma. Hemos dividido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos mucho, pero aprendemos poco. Planeamos todo, pero no conseguimos casi nada. Hemos aprendido a hacer las cosas más rápido, pero no a tener paciencia. Tenemos ganancias más altas, pero una moral más baja. Tenemos más alimento, pero menos paz. Construimos computadoras y todos estos aparatos para guardar información. Hacemos copia de todo, pero nos comunicamos menos. Cada vez más cantidad en el tiempo en el que estamos viviendo, pero menos calidad. Y luego no entendemos a veces que Dios tiene diferentes tiempos por el que Él nos pasa. A veces Dios nos lleva a tiempos de victorias, a veces Dios nos lleva a tiempos de cosecha, a veces Dios nos lleva por tiempos de lucha, a veces Dios nos está pasando por tiempos de aislamiento, a veces Dios nos está pasando por tiempos de quebrantamiento. Y no entendemos esto. Yo quiero que veamos qué es lo que Dios nos enseña, qué es lo que Dios quiere enseñarnos cuando Él nos pasa por diferentes tiempos. Primero, lo que Dios quiere enseñarte es que somos vulnerables. ¿Se han dado cuenta? De repente estás en la vida sin enfrentar ningún reto y tú dices, yo las puedo todas, yo sé cómo salir de todo. Y no falta más que el Señor nos ponga su dedo un poquito aquí sobre la cabeza para darnos cuenta qué vulnerables somos. No somos de acero, no somos este prototipo de superhéroes que ahora los niños tienen, no somos Hulk, no somos el Capitán América, no somos ninguno de los Vengadores, nada de esto, somos súper vulnerables. Y Dios nos pasa por estos tiempos diferentes para enseñarnos estos. Eres vulnerable. Y si eres vulnerable, y si yo soy vulnerable, lo que Dios quiere enseñarme realmente es que lo necesito a Él. Lo segundo que Dios nos enseña en estos tiempos es a que esperemos en Él. Quizás esperar es la escuela a la que menos nos gusta ir, ¿no? Quizás esperar es y luego cuando se trata de Dios, de esperar en Dios, es un tanto difícil para nosotros. Pero Dios quiere enseñarnos realmente a esperar en Él. Qué difícil es para simples mortales como nosotros tener que esperar en Dios. Queremos solucionar los problemas inmediatamente. Queremos usar las leyes de la física, que a toda acción va a corresponder una reacción.
Y de momento Dios lo que está queriendo tratar contigo y conmigo es, te quiero enseñar a esperar en mí, no a que actúes en tus propias fuerzas, no a que actúes en tus propios impulsos, sino que esperes en mí. Lo tercero que yo considero que Dios nos enseña cuando nos pasa por tiempos distintos, diferentes, es a escondernos en Él. ¿Se acuerda cuando usted era un niño? Pues a lo mejor no porque ya han pasado muchos años, pero si usted ve a un chiquillo de 2, 3 años, va a ver que cada vez que el chiquillo de 2 o 3 años se encuentra en una situación de reto, de adversidad, viene y corre y se pone, no sé si detrás de tus piernas, debajo de tus piernas, viene y te abraza, y ese bebé lo que está haciendo es refugiarse en ti, fortalecerse en ti y saber que en ti puede estar cubierto. Yo lo experimento a cada rato con mi hija pequeña. Ella cada rato, cuando yo veo que un gato se acerca, yo sé que inmediatamente voy a sentir el apretón en mi pierna, porque va a venir y se va a cobijar en mí. Qué maravilloso sería que cada vez que nosotros estamos en un tiempo de reto, pudiéramos correr al único lugar donde realmente podemos ser bendecidos y fortalecidos. Qué maravillosa la experiencia del salmista decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo tus alas, hallará un lugar seguro, hallará un lugar de sombra, de cobijo, donde poder estar seguro. Entonces necesitamos aprender eso en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad o en tiempos buenos, no solamente en tiempos malos. Porque utilizar el tiempo como Dios lo demanda jamás será una pérdida, sino una inversión. Lo que Dios quiere que entendamos como mayordomos, como oikónomos de nuestro tiempo, es esto. Usar el tiempo dándole prioridad a Dios jamás es una pérdida, sino una inversión. Cuando usted usa su tiempo para buscar de Dios, no está perdiendo su tiempo, está invirtiendo su tiempo. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted busca a Dios por medio de oración, cuando usted adora a Dios en cualquier momento del día, cuando usted tiene comunión unos con otros, cuando usted está compartiendo el Evangelio, cuando usted está discipulando a otra persona, usted no está perdiendo el tiempo. Usted está invirtiendo el tiempo en lo que agrada a Dios. Ahora, el problema es que no entendemos que todo tiene su tiempo. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Todo. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para brincar, hay tiempo para correr, hay tiempo para comer, hay tiempo para ayunar. Hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Eso es lo que nos enseña el predicador en Eclesiastés 3. Vaya conmigo en su Biblia a Eclesiastés capítulo 3 y leamos ahí los primeros 11 versos. Abra ahí su Biblia y sígame con su vista. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 11. Es un pasaje muy conocido para nosotros, pero me gustaría tomarlo esta mañana como una clara referencia. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz.
¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo, ¿qué? Hermoso. ¿Cuándo? En su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Miren qué maravilloso, ¿no? El predicador dibuja en estas expresiones donde usa la palabra tiempo, dibuja prácticamente áreas en la vida donde nosotros nos pudiésemos identificar. Tiempo donde hemos sembrado, tiempo donde hemos cosechado, tiempo donde hemos hablado y tiempo donde hemos callado, tiempo donde hemos estado tristes, pero tiempo donde hemos gozado o disfrutado de algo, reído de algo. Dese cuenta de algo. En ninguno de estos versos el predicador dice acerca del tiempo que debemos dar a Dios. ¿Se da cuenta de eso? Habla de todo, menos del tiempo que debemos brindar, que debemos ofrecer a Dios como un sacrificio de gratitud. La razón por qué no se presenta aquí es que el afecto o el enfoque del hombre muchas veces no es Dios. Si tú a la gente le dices, ¿sabes qué? Necesitas darle tiempo a Dios. ¿Tiempo a Dios? La gente te dice, quisiera tener más tiempo para trabajar. Algunos dicen quisiera tener más tiempo para dormir. Algunos dicen quisiera tener más tiempo para bailar. Algunos dicen quisiera tener más tiempo para tomar. Algunos dicen quisiera tener más tiempo para divertirme. Pero tiempo para Dios, ¿qué es eso? Porque el tiempo para Dios nunca lo vas a tener. Esa es la realidad. Y yo sé que no estoy hablando de algo muy profundo, estoy hablando de algo que tú has experimentado. Nunca nos sobra tiempo para buscar a Dios. ¿O soy el único pecador aquí? Nunca nos sobra tiempo. ¿Sabes qué se tiene que hacer para buscar a Dios? Se tiene que dar prioridad. Estoy comiendo media hora, entonces ahora voy a comer en 15 minutos. Estoy viendo televisión 4 horas al día, creo que le tengo que bajar a la televisión para pasar tiempo con Dios. Estoy platicando mucho con la vecina de al lado, tengo que dejar de platicar con la vecina de al lado, tontería y media, para mejor platicar con Dios. ¿Se da cuenta? O sea, no lo tenemos el tiempo, y menos si se trata de Dios. Y mire que se lo estoy diciendo yo y si usted lo está escuchando. No lo hay, lo tenemos que hacer. Salomón señala aquí 3 principios en estos versos. Primero, el tiempo es un don de Dios. Eso es lo que el verso 1 nos dice. El tiempo es un don de Dios. Entendamos la palabra don como regalo. Lo que él dice en el verso 1 es esto: el tiempo es un don de Dios, es un regalo de Dios. No lo compramos, no lo adquirimos, es un regalo de Dios. No está en oferta, no está como en el Buen Fin de que vaya y cómprelo al 40%. No, aquí no opera. Es un regalo de Dios. Cada 24 horas, porque el reloj nos marca que cada 24 horas inicia un nuevo día, cada 24 horas Dios te regala un día más. Es un don de Dios. Lo segundo que Salomón dice en los versos 2 al 8 es que nos explica acerca que debemos ser buenos mayordomos del tiempo. Necesitamos ser buenos mayordomos del tiempo. Y del verso 9 al 11 lo que Salomón nos explica es: debemos de ser realistas con el tiempo. Si usted no es realista con el tiempo, si yo no soy realista con el tiempo se nos puede ir. Una de las cosas que más disfruto en la vida es leer.
me gusta leer, me encanta leer. Y siempre me encuentro tentado a no leer. Y a veces Paola se ríe de mí porque de repente digo, voy a ir al doctor o voy a ir a tal parte y salgo siempre con un libro. Y a veces lo llevo y no lo uso. Pero pasa esto, si yo llego a un consultorio y tengo la cita a las 4:30 y llego y me presento y la señorita que está ahí en el mostrador me dice, las citas están atrasadas. El médico está atendiendo al paciente de las 12:30 del día y no se puede ir, tiene que esperarlo. ¿Usted cree que yo voy a matar el tiempo en un consultorio 3 o 2 horas y media? Voy al carro, agarro mi libro y leo en un consultorio, porque soy realista del tiempo en ese sentido. Hay tantas cosas en la vida que perdemos de vista porque no somos realistas. Hay tanta gente perdiendo su tiempo porque no es realista, que es un don, un regalo de Dios. Y está avanzando, está caminando. No es algo que se detiene cuando Dios te lo da. Y vean lo que Salomón hace en este pasaje, es explicarnos que todo lo terrenal tiene su tiempo y su sitio apropiado. Usted no va a un funeral, bueno, sí he ido a funerales de estos, pero usted no va a un funeral y está riendo, ¿verdad? Está en una situación a lo mejor de dolor, de dolo, por respeto a los familiares. O sea, nos adaptamos a la situación. Usted no va a una fiesta de estas de gala o de caché, como decimos, y llega en jeans con sus chanclas más viejas y una playera ahí toda arrugada y con gorra. No, usted se pone lo mejor que tiene, ¿cierto? Porque estamos adaptándonos a la situación. Y lo que Salomón está diciendo aquí es, aquí en lo terrenal todo tiene su tiempo y su sitio apropiado. Pero si no damos el equilibrio a esto, entonces esto se convierte en lo principal y roba nuestra atención de las cosas de Dios. Ahora regreso a este punto. Todos gozamos del tiempo que Dios nos da. Todos gozamos de este don que Dios nos da. La realidad es esta. No todos lo estamos aprovechando. No todos estamos aprovechando el tiempo. Aunque Dios nos lo brinda, aunque Dios nos lo da, no todos aquí, esta mañana, esta tarde, estamos aprovechando el tiempo como Dios quisiera. Vean el verso 11, qué enfático es Salomón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. La palabra todo aquí se refiere a acontecimientos para lo que se fija un punto culminante. Es decir, Salomón está diciendo todo aquello que tiene un fin, todo aquello que llegará al momento de su final, todo esto es hermoso, es conveniente, es apropiado para nosotros como hombres. Así que el predicador se refiere y explica que toda actividad que tú y yo realizamos debería tener sentido. Esta es la sabiduría de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos debería tener sentido, pero una y otra vez el hombre rehúsa a confiar en Dios. Dios dice así, pero yo digo que me voy por este camino. Yo soy tan bueno aunque Dios diga que soy malo. Yo soy tan obediente aunque Dios diga que soy desobediente. Yo soy sabio aunque Dios diga que soy necio. Eso es lo que el salmista dijo, ¿no? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego Salomón remata con esto diciendo que Dios puso eternidad y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Porque el deseo de Dios es, Dios nos hizo para la eternidad. Pero mientras el hombre no confía en Dios, no puede estar en esta realidad, no puede estar en este sentido de realidad con Dios. Mire, se hizo un estudio acerca del hombre que vive un promedio de 70 años. Piensa esta mañana en un hombre que vive un promedio de 70 años. Para encontrar cómo usó el tiempo durante el periodo de su vida. Escuche,
¿Cómo un hombre de 70 años, un hombre común y corriente de 70 años ha usado su vida? 20 años durmió, 20 años trabajó, 6 años comió, 7 años jugó, 1 año habló por teléfono. Yo creo que cuando hicieron el estudio no había celulares, ¿no? Porque ahora la gente habla y habla y habla y habla. Van caminando y va hablando, van corriendo y va hablando, van al baño y va hablando, van en el carro y están hablando. Así que si ahorita ese estudio se hiciera, yo creo que subiría esto. Seguimos. 2 años y medio de la vida fumó, si es que tenía esta adicción, y se comparó esto a la vida de un cristiano. Si fue cristiano 2 años y medio, oró. 3 años de la vida de este hombre de 70 años esperó algo. Esperó una cita, esperó al mesero, esperó en casa que la mujer se alistara, si le tocó una mujer normal, si no es que le tocó de esas que esperan y hacen esperar y esperar y esperar al marido, ¿no? 6 meses lustrando los zapatos o amarrándose los zapatos. Y alguien aquí me va a decir, yo ya solucioné eso, me compro puros zapatos, dos que se meten, ¿no? Y no me los amarro. 1 año y medio asistiendo a la iglesia, tomando un promedio de 3 horas por semana. Es decir, una persona que va 3 horas por semana, se fueron los 70 años. La vida es bien rápida. Es bien rápida. Yo no sé si tú te das cuenta de esto, pero continuemos. ¿Qué es el tiempo? Hay 2 cosas en nuestro diccionario, lo pudiéramos definir así. Es una simple secuencia cronológica. Estamos a unos días de que termine el 2012, de que empiece el 2013, y los que llevan los que les gustan estos calendarios de ir cortando la hojita, y ahí ya casi se avientan los 365 de este año, y ya tienen ahí el del 2013 listos, ¿no? Porque les encanta y luego si voltean y dicen es día de San Cayetano y es día de Santa Fulana, y ahí tienen todo su historial, ¿no? Pero es una secuencia cronológica. Lo segundo es que es época o periodo común de varios acontecimientos. Hay gente que conecta épocas o periodos con acontecimientos, ¿no? Estamos también a unos días de celebrar la Navidad. La Navidad para cierta gente es un tiempo muy feliz, sobre todo para los niños, juguetes, regalos, dulces, pastel. Para los que les gusta la comida, el pavo, los buñuelos, el pozole, el menudo. Pero para otra gente, déjame te digo algo, es un tiempo muy triste. Hay gente que conecta, se va a hacer mi primer Navidad sin mi papá, sin mi esposa, sin mi hijo. Hay gente que conecta la Navidad con dolor porque tuvieron una infancia donde nunca hubo juguetes. Entonces vean cómo esto puede variar para muchos de nosotros. Y lo que yo quiero que entendamos es Dios está por encima de cualquier tiempo y de cualquier época. Esto es lo que Él nos da a entender cuando se presenta en el libro de Apocalipsis como el principio y el fin, el alfa y la omega. Es decir, Él está por encima de esto. Él está por encima de un reloj, Él está por encima de una época, Él está por encima de una temporada. Él es Señor de los tiempos. Un hombre dijo que ayer es un cheque cancelado, mañana es una letra de cambio y hoy es dinero en efectivo. El tiempo que hoy tenemos, que Dios nos da hoy, es dinero en efectivo, por eso es que hay que usarlo bien. Y luego tenemos 2 palabras griegas que describen el tiempo. La primera es la palabra cronos. Y cuando cronos se aparece en el Nuevo Testamento, lo que te quiere decir es un espacio de tiempo, expresa la duración de un periodo. Algunas citas, por ejemplo, que te marcan tiempos, ¿no? Pablo estuvo 3 años en Éfeso ministrando en esta ciudad. Cronos, te está hablando de tiempo específicamente, te está diciendo de un periodo específico. La segunda palabra que tenemos en el Nuevo Testamento es kairos.
Y lo que kairos significa es ocasión, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón. Destaca su caracterización por ciertas peculiaridades. Hay algunos pasajes que usted va a encontrar: en el tiempo que le agradó a Dios, vino y se mostró a... O sea, no te está hablando de reloj. Kairos te está hablando de momentos específicos en los que Dios quiso mostrar algo a un hombre, algo a una iglesia, algo a una familia. Y tenemos que recuperar la idea bíblica de esto. Dios es Señor del Cronos por un lado, pero también es Señor del Kairos. Miren lo que Hechos 1:7 nos dice en la Nueva Versión Internacional: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. El maestro está listo para ascender y llegan los discípulos y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Jesús les dice: no les toca a ustedes conocer la hora. Aquí la hora sería la palabra cronos. No les toca a ustedes conocer el cronos. Pero luego dice: ni el momento determinados, el kairos. O sea, el tiempo en el que Dios determina hacer algo. Y en la versión 60 usted lo va a escuchar, lo va a ver como tiempo y sazón, ¿no? Esta es la expresión que la versión 60 usa. ¿Qué es lo que quiero que entendamos con esto? El cronos marca cantidad, minutos, segundos, días, pero el kairos nos habla de la calidad, cómo estamos viviendo ese tiempo que Dios nos da. El cronos es determinado por el reloj de la vida de un hombre, en tanto que el kairos es el tiempo en el que Dios se mueve por medio de su voluntad soberana. Y yo creo que todos aquí no tenemos dificultad para entender el cronos, pero todos aquí tenemos dificultad para entender el kairos de Dios. ¿Ha escuchado usted expresiones como: mañana vamos, y mañana vamos a hacer esto y lo otro? Llega mañana y resulta que Dios tenía otra cosa para ti, tenía otra agenda para ti. Y tu cronos se va a la basura y lo que surge es el kairos de Dios. Ahora, si usted es como yo, que suele planificar, que suele apuntar, que suele decir a tal hora, a tal momento, en tal minuto, en tal situación, y de repente Dios viene y cambia o ajusta nuestros planes, usted me va a entender. Batallamos para ajustarnos al kairos porque estamos muy acostumbrados al cronos. Nos movemos muy bien con el cronos porque es algo determinado por un reloj, pero el kairos no lo entendemos porque es Dios mismo moviéndose, llevándonos a algo. Y lo que Dios quiere que realmente nosotros entendamos es cómo es. Nosotros necesitamos ajustarnos, no al tiempo que un reloj marca. Necesitamos ajustarnos a cómo Dios mueve su agenda. Necesitamos ajustarnos al tiempo de Dios. Miren, cuando Pablo escribió a los Gálatas, les dijo esto en capítulo 5, verso 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? ¿Se acuerdan el problema de Galacia? Algunos maestros judaizantes habían llegado después que Pablo había compartido el evangelio, un evangelio nítido, un evangelio claro, donde Pablo transmitía que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y Pablo se va de la región de Galacia y detrás de Pablo venían maestros judaizantes, maestros que venían de Jerusalén, y ellos venían enseñando esto. Lo que Pablo les ha dicho está bien, pero a esto que Pablo les ha dicho hay que agregar la observación a la ley.
Y para ellos era muy importante que los hombres entonces fuesen circuncidados. Era el pleito entre judíos y gentiles en aquellos días. Y Pablo escribe, redacta esta carta y les dice, ustedes estaban corriendo bien, iban bien, habían entendido que el evangelio es un evangelio por gracia, por medio de la fe. No hay un esfuerzo del hombre. ¿Quién os estorbó? Y aquí la palabra estorbar en griego es muy interesante, porque te lleva a la reflexión o te lleva a la idea de encoger. Han echado a veces ropa a la lavadora y la compraron talla 10 y cuando se la quieren poner les queda arriba el ombligo. Ya se hizo 6. Paola me regaló hace 3 años un suéter y me encantaba, color uva. Y el invierno pasado, un domingo me lo quise poner, me lo había puesto el invierno anterior cuando me lo regaló y me veía muy guapo con ese suéter. Y yo me quería poner el suéter y cuando me lo puse la manga me llegaba como aquí. Y la parte que va aquí normalmente me llegaba como aquí. Y entonces yo le dije a Paola, oye, ese es mi suéter. Pues sí, es tu suéter. Mídetelo, le dije. Y apenas a ella le quedaba así, ustedes sabrán la proporción que... Aquí la palabra estorbar es esto, es encoger. ¿Quién los encogió? Para extraviarse de la verdad. Miren, la verdad es que con el tiempo pasa algo interesante. Nosotros debemos afinar nuestra vida para entender el tiempo de Dios. No es que Dios entienda tu tiempo, créemelo, no se trata que Dios entienda tu tiempo. De lo que se trata es que afinemos nuestras vidas para entender el tiempo de Dios. No diga amén, pero hay muchos de nosotros que oramos y decimos a Dios, Dios, por favor entiéndeme. No, no se trata de que Dios te entienda. ¿Sabe de qué se trata? De todo lo contrario, de que nosotros entendamos a Dios. Y tenemos que afinar nuestra vida. Afinar es desarrollar una buena y aceptable medida delante de Dios. Es entonar con Dios, es ajustarnos a Dios, es armonizar, es mejorar, es perfeccionar. Mire, usted no necesita ser músico o saber mucho de música para entender que la música tiene armonía. ¿Ha visto algún niño tocar un piano alguna vez o poner sus manos sobre un piano? Una cosa, una nota por acá y 1000 notas por allá, y tú dices, qué feo suena. Pero detrás viene alguien que sabe tocar un piano y puede comenzar a tocar y tú dices, qué hermoso suena. ¿Cierto? Porque hay armonía. No tenemos que ser grandes músicos para entender si hay armonía o no hay armonía, pero nosotros tenemos que estar en armonía con Dios. No es regaño, ¿no? Pero a veces estamos aplaudiendo y no estamos aplaudiendo con armonía. El piano está por un lado, las palmas están acá y detrás está el otro que está retrasado y más atrás viene el otro que está más retrasado, y entonces estamos queriendo traer alabanza a Dios y lo estamos haciendo con 1001 armonía, ¿no? Le doy un secreto para que usted aplauda con armonía. Hay una cosa allá en la batería que se llama tarola, que es el tambor que suena más fuerte y más claro. Su aplauso tiene que ir con la tarola. Y cuando usted está aplaudiendo con la tarola, usted está en armonía. Digo, no es regaño, lo estoy queriendo decir cómo es que esto opera y cómo es que esto funciona. Algunos andamos fuera de ritmo con el Señor, pues, es lo que quiero decirle. Por un lado el Señor nos está dando el tarolazo y nosotros estamos 3 minutos desfasados, 20 pasos después. Y no se trata de que Dios me entienda, se trata de que yo me afine
me perfeccione, entone con Dios. El doctor Leslie Whither, en su libro Tiempo para Dios, hizo un cálculo matemático. A ver, ¿cómo anda? Hizo una comparación en el periodo otra vez de la vida de un hombre de 70 años con las horas de un día en particular. Y él tomó las horas de un día en particular, de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Lo que él dice, según este cálculo, es que si usted tiene 15 años, usted está a las 10:23 de la mañana. ¿Alguien aquí está en esa edad? No más Trini. 10:23 de la mañana. A los 20 años dice que está a las 11:34. A los 25 dice que llegó a las 12:42 de la tarde ya. A los 30 años usted está a la 1:51 p.m. A los 35 usted ha llegado a las 3 p.m. Así que yo todavía no llego a las 3, ando por ahí cerca. A los 40 años usted está en las 4:08 de su vida. A los 45 años usted está en las 5:16 p.m. A los 50 ha llegado a las 6:25. A los 55 usted ha llegado a las 7:34 p.m. de su vida. A los 60 años usted ha llegado a las 8:42 de la noche. A los 65 años usted se encuentra a las 9:51 p.m. Y a los 70 años usted habrá llegado a las 11. Es solo un cálculo. Pero la pregunta entonces sería, calculando su vida en horas y minutos, ¿dónde está el reloj de su vida? ¿Por qué tenemos que pensar en esto? Porque al menos que usted vea esta situación, usted realmente va a reaccionar en la manera como está usando su tiempo. Esto debe de llevarnos a la necesidad de afinar la manera como estamos usando el tiempo. ¿A qué horas estás de tu vida? Y quiero que veamos, porque la Biblia nos da 7 consejos en el Nuevo Testamento acerca de qué hacer con el tiempo. Hay 7 consejos por lo menos que yo encontré, son prácticos, pero tenemos que ajustar nuestra mayordomía a lo que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento. Primero, necesitamos reconocer el tiempo de la visitación. Necesitamos reconocer el tiempo de la visitación. Miren lo que la Biblia nos dice en Lucas 19:44. Tenemos este momento en el que Jesús está en una montaña, está viendo Jerusalén, está casi por ser entregado. Y entonces Jesús dice esto: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús había venido a visitar al pueblo de Palestina. Y los que se creían expertos en la ley, los que se creían saber todo el Antiguo Testamento y conocer los eventos proféticos, no reconocieron el tiempo en el que Jesús vino a visitarlos. De hecho, Israel perdió en 2 ocasiones la visitación de Dios. La primera vez que perdió la visitación de Dios fue en el tiempo de Moisés. Dios quería hacer un reino de sacerdotes de entre el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel dijo: no queremos. Ve tú y habla con Dios, y entonces desciende de la montaña y platícanos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y te vamos a obedecer. Dios quería un pueblo de sacerdotes y ellos dijeron: no queremos. Y aquí está otra oportunidad, Dios enviando a su Hijo amado para morir por nosotros. Y fueron muy pocos los que reconocieron el tiempo de la visitación de Dios en aquel día. La Nueva Versión Internacional usa aquí el término, la expresión: no reconocieron el tiempo en que Dios vino a salvarlos. El tiempo en el que Dios vino a salvarlos. Y lo que tengo que entender es, cada visitación de Dios nos acerca a que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Dios nos reserva en algunos momentos específicos de nuestras vidas citas divinas con Él,
en las que busca que nosotros específicamente seamos transformados en alguna área de nuestras vidas. Y todos aquí hemos pasado por algún momento de visitación de parte de Dios en nuestras vidas. Nos salvó, ese es el más grande visitación de Dios. Qué hermoso aquel día cuando Jesús estaba pasando por tu ciudad y tú pudiste abrir las puertas de esta ciudad y decirle: sí, maestro, ven, gobierna, dirígeme. Ese es el primer tiempo de visitación en el que nosotros entramos. Pero una vez que estamos allí, quizás en meses, en semanas, Dios vendrá a visitarte y trabajará cierta área. Y tengo que decirte esto, no somos buscadores de la visitación de Dios, o sea, no andamos como nosotros buscando, pero Dios va a venir. Habrá tiempos donde Dios venga a tu vida, te lleve a una mayor santidad, te lleve a un amor por la Escritura, te lleve a un reto para ganar almas. Y ¿sabes qué? Es mejor que sea Dios quien venga y te visite. Es mejor que sea Dios quien venga y ponga estos tiempos en tus vidas. Hay mucha emoción a veces en la iglesia. Y la iglesia a veces se está moviendo y dice: Dios visitó a aquella congregación en X, Y o Z país. Todos vamos allá porque ahora Dios se está moviendo allá. Y no funciona por lo siguiente. Porque no fue Dios visitando tu vida. Fuiste tú moviéndote a un lugar buscando la visitación de Dios. Que escucha bien, quizás fue genuino porque Dios estaba visitando aquel lugar para trabajar con aquella gente. Pero necesitamos entender, Dios viene a visitarnos. Y nosotros tenemos que estar como estaba este mendigo en las puertas del templo de la Hermosa aquel día cuando Pedro y Juan se acercaron a orar. Estaba expectante, estaba diciendo: ¿qué puedes darme? ¿Se acuerdan de Pedro? No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Aquel hombre estaba expectante por lo que la gente podía darle. Y habrá momentos en nuestras vidas donde Dios desciende para visitarnos. Y serás grandemente bendecido, tú y yo, si estamos expectantes a esta visitación. La visitación no es para otra gente. La visitación es para ti. El gran problema es que nos encantan las experiencias y cuando Dios ha visitado a alguien, esa persona quisiera que todos pasaran por esa misma visitación. Y no podemos hacer una doctrina. No es que si pasó conmigo tiene que pasar con todos. Quizás la forma como Dios me visita a mí será distinta que como te visite a ti. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios es único. No ocupa repetir cosas. ¿Se acuerdan de la zarza ardiendo con Moisés en el monte? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Moisés tuvo su zarza ardiendo. ¿Cuántas veces? Una sola. Moisés no bajó de aquella zarza ardiendo y en el desierto cuando las tuvo duras anduvo buscando a ver dónde estaba otra zarza ardiendo. No somos buscadores de zarzas ardiendo. No somos buscadores de esto. Pero llegará el momento en que Dios visite tu vida, Dios visite tu familia, Dios visite una situación específica. Y lo que quiero animarte para este tiempo es que estés expectante. Moisés no sabía lo que le esperaba en el monte cuando la zarza ardía y no se consumía, pero Dios había determinado visitarlo en el desierto. María no sabía lo que le esperaba de parte de Dios cuando el ángel llegó con el anuncio, pero Dios había determinado usarla como el vaso puro para ser el instrumento de la llegada del Salvador a este mundo. El día que David mató a Goliat, no es como que David amaneció ese día y dijo: wow, este es el día de mi fama, hoy mato a Goliat. No fue a eso. ¿Te acuerdas a lo que fue? A llevar comida a sus hermanos. Cuando estuvo allá las cosas cambiaron y él pudo entrar en el tiempo de Dios, cruzar por la oportunidad
que Dios estaba dando ese día a su vida. Miren, Goliat dio la fama a David. Goliat es este gigante que hizo famoso a David. ¡Wow! El chiquillo que mató a Goliat. Pero no fue el gigante que lo preparó para llegar a ser rey de Israel. El gigante que lo preparó para llegar a ser rey de Israel fue Saúl. A Goliat lo venció con una piedrita diciendo: de Jehová es la batalla, él nos entregará hoy la victoria. Pero a Saúl le costó sus buenos años y Saúl lo preparó para el día en que llegase a ser rey. Pablo iba a Damasco a perseguir cristianos, sin embargo Dios determinó visitarlo camino a Damasco. Pedro estaba dormidito en Jope, reposando, tomando su buena siesta porque estaba bien cansado, y de repente Dios manda una visión y toda su perspectiva acerca de los gentiles cambia con aquel éxtasis que Hechos nos dice que tuvo. Los 7 discípulos que regresaron a la pesca ya habían tirado la toalla acerca de ser ganadores de hombres y dijeron: mejor regresemos a los nuestros, vamos a pescar, vamos al mar a pescar. Y cuando están allá, lo que ellos no sabían fueron sorprendidos por la visita de Jesús. En el tiempo de visitación debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos demanda. Pablo les preguntó a los efesios en el capítulo 4, versos 19, ¿dónde había quedado su sensibilidad? Y esto es algo que quiero animarte esta mañana. No perdamos nuestra sensibilidad a Dios. Si tú no eres sensible, si yo no soy sensible a la visitación de Dios a mi vida, a tu familia, tú te vas a perder de esta gran bendición de parte de Dios. Este es el reclamo de Pablo a los efesios. ¿Dónde ha quedado vuestra sensibilidad? Hoy día hay muchos de nosotros que hemos perdido tiempos de visitación de parte de Dios para nuestras vidas, porque cuando Dios quiso llegar y tocar a la puerta de nuestro corazón en algo en específico, nosotros no fuimos sensibles. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado. Dios me manda una voz por delante, Dios me manda a alguien, yo leo en la Biblia, escucho un mensaje de algo que viene directo a mi vida. Y cuando esto viene a mi vida, yo lo paso a otro y digo: esto está bueno, pero para otro. Se lo paso a otro. Y al día siguiente amanezco con la noticia que aquello que Dios estaba hablando a mi vida se trataba de mí y era el tiempo para que yo entendiera la voz de Dios. Y cómo hay dolor cuando no entendemos la visitación de Dios en nuestras vidas. Número 2, lo que también el Nuevo Testamento nos dice es un entendimiento de los tiempos de Dios. Tenemos que entender los tiempos de Dios. Muchas veces no estamos teniendo un gran entendimiento de esto. Miren lo que sucedía en Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es quien determina los tiempos. Él es quien dice cuándo. Él es quien dice hacia dónde. Él es quien dice quién. Él es quien dice todo. Dios pone orden. No podemos hacer lo que queramos. Como hijos de Dios tenemos que ser guiados por su voluntad en todo momento. No hay nada que nos haga perder más tiempo en la vida como cristianos que hacer o procurar hacer nuestra propia voluntad. No hay cosa que nos haga perder más tiempo. Hay por ahí en la Biblia un profetita que se llamaba Jonás. ¿Saben qué es el libro de Jonás? La lucha entre un hombre que quiere hacer su propia voluntad contra la de un Dios grande, poderoso y soberano que determina los tiempos y las edades.
¿Cómo inicia el libro de Jonás? Dios hablando, diciendo, ve a Nínive a predicar mi palabra. ¿Y se acuerdan lo que pasa? Jonás empieza a resistir esto. Tú dices que vaya tú dices que vaya a Nínive, pero yo mejor me voy para Tarsis. Y a partir de ese momento usted va a encontrar una línea en el libro de Jonás. Todo lo que Jonás hizo fue descender, 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 descender. Descendió para tomar un barco, descendió en la embarcación, lo aventaron al mar y descendió al mar. Descender, descender. Porque la vida de un cristiano que lucha con el Dios de los tiempos, que lucha con el Señor que gobierna los tiempos, la vida de un cristiano que hace esto no puede ser otra, sino decadencia, descender espiritualmente. ¿Se acuerdan cómo termina el libro de Jonás? Jonás haciendo lo que desde el principio, ¿quién quería? Dios. Moraleja, ¿para qué perder tiempo en la vida? ¿Para qué luchar con Dios? Si al final del día lo que se va a hacer es su voluntad, no la nuestra. Pablo llegó a este entendimiento del tiempo de Dios. Ajustó su vida a los planes de Dios y no a los suyos. Fue así como el Espíritu Santo lo iba llevando a ciudades o impidiendo que entrara a ciertas ciudades. Usted lee la historia en el libro de los Hechos y ve que de repente Pablo iba de ciudad en ciudad y de repente el Espíritu Santo le hablaba y le dice, no, a esta no entres. Y Pablo no se ponía a luchar, sí, a esta sí quiero entrar, a esta le tengo ganas, ¿no? Pablo entendió el tiempo de Dios. Decía, ok, a esta no entro. Ay, a veces yo quisiera parecerme a Pablo, pero me encuentro a veces resistiendo esto. Y tenemos que llegar a entender esto. A algunos aquí nos encantaría decirle a Dios cómo hacer las cosas, pero servimos a un Dios todavía que es soberano. Yo no sé cuándo se nos metió la locura en la iglesia del siglo XXI de que podemos ordenarle a Dios. Yo todavía no encuentro eso en la Biblia. Yo encuentro a un Dios que es soberano, que por más que yo diga, repita y ordene y reclame y decrete cosas, al final del día, escúchame bien, lo que va a suceder, les tengo noticias, es lo que Dios quiera que suceda. Yo les he platicado de este caso. Aquí llegó una señora decepcionada de la fe. Y ella me dice, yo no entiendo. Mi hijo murió de cáncer hace unos meses. Hice todo lo posible, humana y espiritualmente, para que mi hijo viviera. Yo le dije, a ver, humanamente pues lo llevaste con médicos, pagaste a lo mejor, pero explícame qué hiciste espiritualmente. Ayuné, oré, en varias ocasiones le decretaron vida y de todas maneras murió. Yo le dije, a ver, ahora regresa con aquellos que le decretaron vida y pregúntales en dónde ha quedado la soberanía de Dios. ¿Te digo algo? Tú y yo no vamos a vivir ni un día más, ni un día menos que cuando Dios quiera. Ni un día más. Usted ha conocido gente que está librando una batalla tremenda con enfermedades como SIDA, como cáncer, con derrames cerebrales, con embolias en su vida, y está ahí postrado en una cama y dice, cualquier día de estos se muere. Y entonces comienzan a morir un montón de gente en la familia. Comienza a enterrar a uno, miren, están más seguros ellos, no están en la calle. A nosotros nos pueden atropellar, nos pueden chocar, nos pueden robar, nos pueden secuestrar, mil y una cosa, porque estamos en la calle. Dios es soberano de los tiempos y tenemos que entender los tiempos de Dios. Él es Señor de los tiempos. Tercero, yo encuentro también que conocer el tiempo en que vivimos. La Biblia nos habla acerca que tenemos que conocer el tiempo en que estamos viviendo. Pues ciertamente estamos viviendo en un tiempo peligroso. Estamos viviendo en un tiempo de muchas crisis económicas, sociales. Para muestra un botón, volteando lo que está pasando ahora en Europa, en España, y todo esto que está sucediendo en el mundo en el que vivimos. La pregunta que tendría que hacerme es,
¿Qué estoy haciendo con el tiempo? ¿Qué estoy haciendo con este recurso de Dios? Miren lo que Pablo dijo en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando ¿qué? Creímos. No sé cuándo creíste, 40, 50, 30, 25 años, 20 años, 10, 5, o a lo mejor no has creído. La realidad es esta: mientras el tiempo avanza, más nos vamos acercando para un día estar delante de la presencia de Dios. Esta es la realidad. Estamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. La mayoría de ustedes no me dejará mentir que las presiones de la vida nos pueden absorber tanto. Sentimos que el tiempo vuela y a veces sentimos que no estamos haciendo nada con este tiempo. Te quiero recordar, todos los hombres que han caminado, que han transcurrido por la historia de este mundo, tuvieron el mismo tiempo, unos más, unos menos. Todos aquellos que fueron inventores, que hicieron alguna aportación a la medicina, a la ciencia, a la economía, cada uno de ellos tuvo el mismo regalo que tú y yo tenemos: tiempo. Pero ellos, el tiempo en el que estamos viviendo, tendremos que cuestionarnos esto. ¿Nuestras prioridades giran alrededor de la persona de Cristo? Miren, ser eficientes es hacer correctamente una tarea. Y usted es efectivo para hacer una tarea cuando la ha hecho correctamente. O es eficiente, perdón. Y ser efectivo es hacer justo lo que corresponde hacer. Por ejemplo, muchos tenemos eficiencia en nuestra vida espiritual. Leemos, oramos, testificamos, alabamos. Pero si no lo traducimos a la vida cotidiana, es decir, si no vivimos la vida de Cristo como Él lo manda, nos quedamos sin efectividad. Hubo un hombre que murió hace un par de años y fue conocido en el mundo entero, Bill Bright, y organizó o edificó un ministerio, Cruzada Estudiantil para Cristo. Y a Bill Bright le preguntaron una vez cómo manejaba su tiempo, y él contestó con esta frase: trato de dar prioridad a todo lo que hago a la luz de la gran comisión. Todo lo que hago tiene que ser llevado a la luz de ganar almas para Cristo. ¿Realmente estamos dando prioridad a lo que es de Dios? Número 4. Aprovecha o redime el tiempo. El Nuevo Testamento nos da ordenanzas acerca de esto, de aprovechar o redimir el tiempo. Hay dos citas conocidas para nosotros, Efesios 5, del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque ¿qué? Los días son malos. Y luego Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Qué importante es que como hijos de Dios nos cuidemos de usar bien el tiempo, de ser buenos administradores del tiempo. Si quieres pasar el tiempo sabiamente, deberás aprender a invertir en la eternidad. ¿Se acuerdan del testimonio que les daba la semana pasada, no? De este señor, ministro que dejó su avión particular, y la razón por la que dejó el avión particular fue lo siguiente: en un año había dejado de ganar almas para Cristo. Y él dijo: no me interesa más volar en mi avión particular, regreso a las aerolíneas donde tengo gente que no conoce a Dios, a la que yo puedo testificarles acerca de Cristo. Muchos tan solo pasamos el tiempo día con día sin hacer ninguna contribución a la causa de Cristo.
Y lo que Pablo está diciendo es que el tiempo que no usemos sabiamente, lo perderemos. El tiempo debe cultivarse, no matarse. Tenemos que cultivar el tiempo. Tenemos que entender, los días son malos. La venida del Señor está cerca. No podemos perder el tiempo. Tenemos que cultivarlo. Deje de ser un asesino del tiempo. Deje de ser un asesino del tiempo. El deseo de Satanás es que nosotros matemos el tiempo sin usarlo para los propósitos de Dios. Él está peleando para que tú uses tu tiempo de una manera inadecuada. Y lo que Dios nos habla por la Escritura es: redime el tiempo, usa bien tu tiempo, aprovéchalo al máximo. Piensa por un instante esta mañana, ¿cuánto del tiempo que has matado podrías haber usado para intimar con Dios, para ganar un alma, para discipular un alma, para desarrollar un don? Quiero animarte a que despiertes esta mañana a esta realidad. El tiempo es un regalo, Dios nos lo ha dado, usémoslo bien. Una vida invertida en los propósitos de Dios no ocupa muchos años. Los hombres que Dios usó supieron sacarle jugo a su tiempo. Jesús mismo, cuando vino aquí a la tierra, no tenía mucho tiempo para estar aquí, pero nos enseñó, nos dio la muestra de cómo usar el tiempo sabiamente. Invirtió los últimos meses de su vida para discipular, para animar a estos hombres a que fueran sus seguidores. Invierte bien tu tiempo. Número 5, la Biblia nos habla acerca de un tiempo en que la sana doctrina será rechazada. Y mira que ya estaba desde los días de Pablo a Timoteo. Algunos dicen, hoy la sana doctrina. No, ya desde entonces había problemas con esto. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habla de una gran cantidad de maestros conforme a sus propios deseos, a sus propios anhelos, a sus propias motivaciones. Tenemos en verdad que dar prioridad a la sana doctrina y a las palabras de Cristo. Para muchos en nuestros días pareciera ser que la Biblia ya no es suficiente para tener una vida espiritual equilibrada. Vuelvo a decir esto, hay mucho misticismo en el cristianismo. No debería de decirlo, pero esa es la realidad. Hay mucho misticismo. Hay mucha gente queriendo sentir cosas y queriendo ver y queriendo tener visiones y queriendo tener sueños y queriendo tener profecía en todo momento. Hay mucha gente queriendo entrar a lo sobrenatural y queriendo tener cosas, pero no pueden vivir una vida cristiana auténtica. Brincan de profeta en profeta que les diga lo que Dios dice. ¿No es lo mismo que lo que hacen en el mundo cuando van y buscan a un brujo esto? Es lo mismo. Pedro dice, tenemos con nosotros la palabra profética más segura que se nos ha dado. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Está como el otro día una señora nos estaba platicando aquí en los viernes que su abuelo fue y buscó a un adivino, ¿no? Y iba a buscar al adivino y toca la puerta y dice el adivino, ¿quién es? Y el señor dice, se queda callado y vuelve a decir el adivino, ¿quién es? Y el señor se queda callado y se da la vuelta. La lógica es que dice, si ni siquiera puede adivinar quién soy, estamos muy mal.
y no era cristiano. Por favor, por favor. Hay muchos en nuestros días que no se están conformando a lo que la Biblia dice. Sí, la Biblia dice, pero mira, hay que ponerle poquito sabor. En ese momento, escúchelo bien, usted echó a perder este evangelio que es poderoso. Si la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no basta a tu espíritu y a tu corazón para mantenerte en una vida cristiana saludable, hay que afinar tu corazón y tu oído a Dios. Nuestra sociedad está en la búsqueda de lo que quiere oír o de lo que le conviene oír, pero no se da cuenta de que lo que realmente necesita es el evangelio. Y Dios anhela que nosotros entendamos esto. Un tiempo en el que la sana doctrina sería rechazada. Número 6, la vida es breve y nadie sabe su tiempo. La vida es breve y nadie sabe su tiempo. Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hace como 2-3 semanas llegué a la oración el sábado con los varones y estaba limpio, estaba limpiecito aquí afuera. Y luego cuando salimos, yo iba para caminar, cuando salimos era una neblina tremenda. De lo que hice en mi carro de aquí a la ciudad deportiva para caminar, la neblina se esfumó. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Así es la vida. Ahorita está y al ratito desaparece. Estaba un padre de menos de 40 años recibiendo el dictamen de que moriría en 3 meses, cáncer metastizado ya en todo su cuerpo. Y fue tanta la realidad que hubo en él para ministrar a sus hijos y preparar a sus hijos para la ausencia que ellos tendrían, que él empezó a orar a Dios: Señor, permíteme llegar a sus corazones, hablarles, fortalecerlos. Y él empezó a decirles: ya no nos veremos más, pero un día nos veremos allá. Y el hijo de como de 7, 8 años le pregunta: papá, yo quiero verte allá, ¿cómo le hago? Y el padre tuvo el privilegio de llevarlo a Cristo. 5 días después el niño había muerto. Jugando fútbol con la pelota en la calle, corrió y un carro lo encontró y lo atropelló. La vida es breve. Algunos piensan que ya están muy cerca de partir y lo que no nos damos cuenta es que quizás gente a tu alrededor que está tan bien de salud se va a ir antes que tú. Moisés le pidió a Dios lo siguiente en el Salmo 90:12. Ese, ¿verdad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Mire, este año yo cumplí 33 años. He dejado atrás 12,045 días. Y se dice fácil, pero son muchos. Y en lo personal creo que tengo que arrepentirme de mucho tiempo perdido. Porque la realidad es esta: yo no sé cuándo el Señor me llama a su presencia, pero cuando yo leo todos estos pasajes yo brinco y soy el primero en decir: necesito hacer un cambio en mi vida e invertir el tiempo que Dios nos está dando de una manera más adecuada. Número 7, el Nuevo Testamento nos dice que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No le pongas fin, están pronto a cumplirse. La Biblia nos refiere que el tiempo y la hora de su regreso nadie lo sabe sino el Padre.
Pero la manera como invertimos el tiempo aquí en la tierra realmente es importante, porque solo hay dos destinos a los que tú y yo podremos ir a la eternidad. O irás al cielo para tener vida eterna con el Señor, o irás ¿a dónde? Al infierno, a seguir la fiesta con un poco de calor. Está como alguien que dijo que sí iba al infierno y le dice el que estaba ahí enseguida, pero te vamos a mandar un abaniquito. Solo dos destinos, el cielo o el infierno. ¿Con cuánta razón el escritor a los Hebreos exhortaba aquel día a los creyentes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día ¿qué? Se acerca? Esta es la realidad, aquel día se acerca, estamos más cerca de nuestro momento de este encuentro con Dios que cuando creímos. ¿En qué horas estás de tu vida? ¿Cómo estás gastando tu tiempo? Mi anhelo, mi oración esta mañana es que Dios realmente nos confronte y nos lleve a esta urgencia. Quizás has pasado mucho tiempo hablando. Quizás has pasado, algunos dicen, no, a mí esto de las relaciones públicas se me dan y me encanta hablar con la gente. Quizás has pasado hablando mucho tiempo con la gente. Ya deja de hablar con la gente. Comienza a hablar con Dios. Quizás has pasado mucho tiempo chismeando. Ya deja de chismear. Comienza a compartir el evangelio. El tiempo está cerca. Quizás has pasado mucho tiempo leyendo procesos, el debate, la alerta, la alarma, la sirena y cualquier otra porquería que se le parezca. Comienza a leer la Biblia. Comienza a escuchar la voz de Dios por la palabra. Encuentro algunos creyentes que son expertos de selecciones y de estas revistas de cómo ser bueno y todo esto, pero no conocen la Biblia. Esto es algo serio. Nosotros vamos a estar un día delante del Señor y vamos a dar cuenta de cómo administramos el tiempo que Dios nos ha dado. Puestos de pie. Señor, pedimos esta tarde ya que nos ayudes, que nos enseñes. Todos aquí necesitamos de ti. Todos aquí necesitamos que realmente tú nos ministres para apreciar y para entender el día que estamos viviendo, la hora que estamos viviendo, el momento en el que estamos viviendo. La realidad es esta, el tiempo está cerca, el tiempo de tu regreso está cerca, el tiempo en el que tú nos llamarás a cuenta, nos llamarás